Saludos cordiales. Nosotros somos estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo y realizamos esta presentación para la cátedra de Farmacología 1 con el tema de la farmacología del sistema nervioso central. Para empezar, vamos a tener una pequeña introducción en la cual debemos considerar que los fármacos que actúan en nuestro sistema nervioso central van a ser los primeros en ser descubiertos por los humanos primitivos y siguen siendo el grupo más utilizado de los agentes farmacológicos. Estos van a incluir medicamentos utilizados para tratar una amplia gama de afecciones neurológicas y psiquiátricas, así como medicamentos que van a ser utilizados para aliviar el dolor, suprimir las náuseas y reducir la fiebre, entre otros síntomas también importantes. Además, muchos medicamentos que actúan en el sistema nervioso central se utilizan sin receta médica para aumentar la sensación de bienestar. Entonces, nosotros vamos a tratar acerca de lo que son los neurolépticos. Y para considerar esto, primero debemos saber qué son estos. Los neurolépticos, o también llamados antipsicóticos, son medicamentos utilizados en el tratamiento de trastornos psicóticos. Actúan en los sistemas de neurotransmisión del cerebro para controlar síntomas como alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados y cambios de humor. Estos medicamentos bloquean principalmente los receptores de dopamina en el cerebro, reduciendo la actividad excesiva de este neurotransmisor, que va a estar asociada a lo que es la psicosis. Esto disminuye la intensidad y frecuencia de los síntomas psicóticos, mejorando la función mental y reduciendo la aparición de episodios psicóticos. También vamos a considerar una clasificación de los neurolépticos, en los cuales tenemos las fenotiacinas, las butirofenonas, las benzamidas, los tioxantenos, los alcaloides de la arogolfía, los dibenzodiazepinas, las dibenzotiapinas, las difenilbutilpiperidina y los neurolépticos del depósito. En sí, vamos a tomar como ejemplos para una clasificación. Por ejemplo, primero las fenotiacinas, las cuales tenemos las fenotiacinas alifáticas, que ponemos como representantes la metoprimacina y la promacina, entre otras también que se pueden observar. También tenemos de la fenotiacina, las fenotiacinas piperacínicas, en las cuales tenemos la flufenacina y la ferfenacina. Y por último a las piperidínicas, que tenemos a la mesoridacina y a la pipotiacina. Otro ejemplo que nos podemos mencionar son los butirofenonas, en las cuales tenemos presentes al haloperidol, al droperidol, al benperidol, al bromperidol y al trifluoperidol, que podemos observar como sus diferentes efectos y que van a formar parte de este grupo de neurolépticos. Ahora debemos de entender cómo va a ser el mecanismo de acción de estos fármacos. El mecanismo de acción general de los neurolépticos se centra en su capacidad para bloquear selectivamente los receptores de dopamina en el cerebro y también, como se puede observar, para disminuir la síntesis de dopamina. Al bloquear los receptores de dopamina en el cerebro, los neurolépticos reducen la actividad excesiva de la dopamina y ayudan a normalizar la neurotransmisión. Esto puede disminuir la intensidad y la frecuencia de los síntomas psicóticos y mejorar la función mental en personas con trastornos psicóticos. Es importante destacar que los neurolépticos también pueden tener efectos sobre otros sistemas de neurotransmisión, como los receptores de serotonina y glutamato, lo que contribuye a su acción terapéutica en diferentes trastornos psiquiátricos. Sin embargo, el bloqueo de los receptores de dopamina sigue siendo un componente clave en el mecanismo de acción de los neurolépticos. Mencionamos que este es uno de sus efectos principales. Por tanto, podemos decir que la psicosis es producto de un exceso de la actividad dopaminérgica debido a un aumento en el sistema nervioso central de esta neurotransmisión que es la dopamina. En sí, para entender la dopamina debemos también entender diferentes aspectos, como por ejemplo sus receptores. Estos tenemos que son 5 tipos en las membranas postsinápticas, que básicamente por su importancia clínica se van a considerar dos, que son D1 y D2. En cuanto a su interacción, vamos a tener que va a haber un bloqueo competitivo que impide la acción, la unión agonista. Y la distribución de sus receptores, tenemos que van a estar distribuidos en el sistema mesolímbico cortical, la cual es una vía relacionada con el pensamiento, la conducta y el ánimo del humor. También en el sistema nigroestriado, que va a ser va a estar encargado del control de movimientos involuntarios. Y también en el sistema tuberoinfundibular,
que va a tener una función de regulación hormonal, sobre todo en el caso de la prolactina. En cuanto a los neurolépticos y su farmacocinética, tenemos que todos van a estar compuestos de lipofili. En cuanto a su absorción, se van a absorber fácilmente por todas las vías, pero tenemos que tener precaución en la vía enterovenosa para que puede ocasionar hipertensión ortostática. En su distribución, básicamente, o cómo se van a movilizar en el interior del organismo, se van a ligar a proteínas plasmáticas que van a poder, para poder cruzar la barrera hematocefálica y también van a poder cruzar la placenta. En cuanto a su metabolización, se va a realizar principalmente a nivel hepático por el mecanismo de oxidación y conjugación con el ácido glucurónico. Y su excreción van a ser eliminadas principalmente por las orinas y las heces. En cuanto a sus efectos farmacológicos en el sistema nervioso central, podemos mencionar que existe enlentecimiento, ya que puede disminuir la actividad de ciertas áreas del cerebro, especialmente en regiones relacionadas con la psicosis y la esquizofrenia. También tiene un efecto antiemético, que tiene acciones a nivel de la zona de la quimioreceptora gatillo, y tenemos un efecto poiquilotermizante, a través del cual va a inhibir el centro termorregulador hipotalámico. Continuando con los efectos en el sistema nervioso central, va también a ser un antipsicótico, ya que tiene la función de disminuir gradualmente las alucinaciones, delirios y también alteraciones del pensamiento. También va a ser algo antiagresivo, ya que como su palabra mismo lo indica, va a disminuir la agresividad y también la disminución de la actividad motor espontánea. Tiene una actividad sedante, la cual le da una acción somnolienta, y el paciente puede desarrollar progresivamente tolerancia también con esto. Puede ser convulsivante, ya que disminuye el umbral convulsivo y, o sea, el umbral convulsivo, y puede desencadenar cuadros epilépticos en personas susceptibles. Además, también que, como ya dijimos con anterioridad, produce el enlentecimiento del cuerpo. ¿En qué situaciones va a estar prescritos los neurolépticos o en qué van a estar indicados? Primero vamos a tener que ver en la psicosis, básicamente en todas sus formas, como la esquizofrenia, el autismo, la demencia senil, entre otros, hasta psicosis generadas también por drogas y alcohol. Y en estados de agresividad para pacientes que van a tener o no van a padecer psicosis. También en cuadros encefalíticos infecciosos, en estados de agitación, que van a ser psicomotriz de cualquier etiología, y en el síndrome de abstinencia, que va a ser inducido por alcohol o drogas no controlables con benzodiazepinas. También tenemos en los vómitos incoercibles, que es en caso de vómitos en pacientes que reciben antineoplásicos, y también en alergias, que son, por ejemplo, algunos fármacos que tienen una potente actividad antihistaminérgica, como por ejemplo las fenotiacinas. Ya, ahora vamos a hablar acerca de una patología en general, en la cual va a estar enfocado, pues básicamente estos neurolépticos, como es la esquizofrenia, como lo venimos mencionando en algunas partes de esta exposición. Debemos primero considerar su definición, la cual va a ser que es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad, lo que puede ser angustioso para ellas, sus familiares y sus amigos. En cuanto a su fisiopatología, vamos a tener que esta enfermedad va a afectar varias vías dopaminérgicas, como puede ser la vía mesolímbica, que va a estar encargada de los síntomas positivos, como tenemos ejemplos que son la agitación, alucinaciones, delirios, insomnio, lenguaje desorganizado y pensamiento desorganizado. Y pues, también en la vía mesocortical, que van a tener los llamados síntomas negativos, que tenemos, por ejemplo, el aislamiento social, la apatía, el aplanamiento afectivo, la falta de motivación, la falta de placer, que la denominamos anedonia, y la pobreza del lenguaje, o sea, un lenguaje poco fluido. También va a estar afectada la vía nigroestriada, que van a tener síntomas extrapiramidales, y la vía tuberoinfundibular, que va a ser el encargado de la hiperprolactinemia en caso de esta patología.
También, como se dijo antes, la vía mesolímbica y la vía mesocortical se relacionan con los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia, respectivamente, como ya se mencionó, aunque las otras vías nigroestriada y infundibular no son etiologías propias de las manifestaciones de esquizofrenia. Sí se ven afectadas al tratar los diferentes síntomas dados por las otras vías. En cuanto a los síntomas positivos y negativos, hemos de aclarar que estas categorías no se refieren a si los síntomas son buenos o malos para nuestro paciente, sino a la presencia o ausencia de funciones que son atípicas o anormales en comparación con las personas sin esquizofrenia. Aquí vamos a tener un gráfico en el que vamos a poder visualizar las diferentes vías o las diferentes vías nerviosas que van a verse afectados en esta patología de la esquizofrenia. Como primer punto tenemos a la vía mesocortical. Esta vía va a estar representada en nuestro gráfico con el color rojo, es decir, con las flechas rojas, y se va a originar desde el mesencéfalo. Ahí se proyecta hacia la corteza prefrontal, como se puede observar perfectamente en la ilustración. Está implicado en la regulación del pensamiento y también en la toma de decisiones. La hipoactividad de esta vía mesocortical, como una disminución en la liberación de dopamina en estas áreas, se ha relacionado con síntomas negativos de la esquizofrenia, como pueden ser la anedonia, el aplanamiento afectivo y disminución de la motivación. Como siguiente vía tenemos a la vía mesolímbica, que va a estar representada con las flechas de color azul en nuestro gráfico. Esta vía también se proyecta desde el mesencéfalo hacia el sistema límbico, que está involucrado en la regulación de las emociones y la motivación. La hiperactividad de la vía mesolímbica con una mayor liberación de dopamina en estas áreas se ha asociado con síntomas positivos de la esquizofrenia, como alucinaciones y delirios. La siguiente que vamos a tratar es la vía nigroestriada, en la cual se puede representar con los colores o las flechas verdes en nuestro gráfico. Esta vía va a conectar la sustancia negra con el cuerpo estriado, que está involucrado en la regulación del movimiento. La disfunción de la vía negroestriatal, con una disminución de la disponibilidad de dopamina en el cuerpo estriado, puede causar síntomas motores de la esquizofrenia, como movimientos involuntarios y rigidez. Por última vía, tenemos a la vía tuberoinfundibular, que esta vía va a conectar el hipotálamo con la hipófisis y está involucrada en la regulación hormonal. La disfunción de la vía tuberoinfundibular puede causar alteraciones en la liberación de hormonas, como la prolactina, y ser relacionada con síntomas como galactorrea, que es una producción anormal de leche materna, y alteraciones del ciclo menstrual. Como siguiente punto tenemos aquí varias vías dopaminérgicas y su relación con los síntomas que tenemos con la esquizofrenia. Los síntomas negativos en psicosis, recordemos que son los que las personas pierden algo de su experiencia psíquica normal, mientras que los síntomas positivos son que la persona gane síntomas nuevos o alguna excentricidad en su comportamiento o dimensión psíquica. Entonces, para poder entender cómo funciona la esquizofrenia, los síntomas negativos, o sea, la pérdida, se van a correlacionar con una hipofunción de la vía mesocortical, como podemos ver. Aquí es la vía roja. Es decir, que hay disminución de la transmisión dopaminérgica a este nivel. Los síntomas positivos tienen una hiperfunción de la vía mesolímbica, que es la vía azul, lo cual básicamente es decir que hay mucha transmisión dopaminérgica a este nivel. Más o menos se entiende la relación respecto a los receptores dopaminérgicos. Debemos tener en consideración que los receptores de dopamina son receptores acoplados a proteína G, los cuales pueden ser presinápticos o posinápticos. Y como ya se mencionó también anteriormente, tenemos 5 subtipos, los cuales se agrupan en dos grandes grupos. Tenemos primero los receptores de 1 y de 5, los cuales son básicamente receptores que están acoplados a una proteína activadora del AMP cíclico. Mientras que los restantes, que serían de 2, de 3 y de 4, están relacionados con una proteína G inhibitoria. Este último grupo que ya mencionamos de 2, de 3 y de 4 son el principal sitio de ANA de los fármacos antipsicóticos que estamos estudiando actualmente. Los receptores presinápticos que estarían encontrados en la parte que les estoy señalando
Como se ve en la imagen, se caracterizan por permitir un feedback negativo con la misma dopamina sobre sí misma, lo cual va a impedir que se siga liberando más dopamina, mientras que los receptores posinápticos, que son los que están contiguos a los anteriormente señalados, son los que tienen un efecto activador o inhibidor, dependiendo de la proteína G, a lo que se encuentran acoplados la inhibición de los receptores presinápticos. Por antipsicóticos genera una transitoria elevación de la transmisión dopaminérgica, la cual puede sonar incoherente y paradójico. No obstante, este efecto nunca es mayor al de los antipsicóticos en los receptores posinápticos, que básicamente genera la disminución global de la transmisión dopaminérgica. Y para concluir básicamente con esto de los antipsicóticos o los neurolépticos en la esquizofrenia, vamos a tener que existen dos formas de bloquear la transmisión dopaminérgica. La primera es la que es característica de los antipsicóticos típicos o de la primera generación, la cual es un antagonismo puro de los receptores de dopamina. Principalmente afecta a los receptores de 2, que hablamos que son 5 subgrupos, y más frecuentemente a los receptores que tienen que ver con las proteínas G inhibitorias, que van a ser los D2, D3 y D4. Recordemos que en esquizofrenia la vía mesolímbica se encontraba hiperfuncionante y que eso producía los síntomas positivos. Entonces, si con los antipsicóticos bloqueamos esta hiperfuncionalidad, vamos a producir una reducción significativa de los síntomas positivos en una persona con esquizofrenia. Y el segundo mecanismo básicamente implica el bloqueo del sistema dopaminérgico. Es el agonismo parcial de los receptores de dopamina. Este mecanismo es casi exclusivo del aripiprazol, perdón, que se caracteriza por ser modulador y estabilizador de dopamina. Es decir, en zonas donde hay un exceso de dopamina, va a actuar como un antagonista, igual al mecanismo uno. Mientras que en zonas donde tú tienes una reducción de la dopamina, como por ejemplo una vía mesocortical, va a actuar como un agonista parcial, es decir, va a favorecer o estimular. Esto de manera que va a buscar regular a niveles normales la transmisión dopaminérgica. Otro mecanismo de acción es el bloqueo de los receptores serotoninérgicos, esto que es exclusivo de los antipsicóticos de segunda generación. Lo principal actúan bloqueando el receptor 5-HT2A y también puede haber otros implicados, otros tipos de receptores. Para continuar con nuestra exposición, vamos a continuar con lo que son los medicamentos antiparkinsonanos. ¿Cómo los podemos definir? Los fármacos antidepresivos también son medicamentos utilizados en en el tratamiento de la depresión y estos trastornos del estado de ánimo. Actúan modificando los niveles de neurotransmisores como la serotonina, norepinefrina y dopamina en el cerebro para restaurar el equilibrio químico. Estos medicamentos pueden mejorar el ánimo, reducir los sentimientos de tristeza, desesperanza y ansiedad, así como mejorar la energía y la capacidad para llevar a cabo varias actividades diarias, perdón. Ya, como por ejemplo, vamos a tener aquí una clasificación de los fármacos antiparkinsonianos, que en primera instancia tenemos, y como tratamiento preferencial, tenemos la levodopa, que va a estar combinada con otros medicamentos que posteriormente explicaremos la razón de esto. También tenemos anticolinérgicos de acción central, como por ejemplo la benztropina y el triexifenidilo. También otra clasificación tenemos la amantadina y los agonistas dopaminérgicos, como por ejemplo las ergolinas, la bromocriptina, la pergolina, los agonistas selectivos de 2, el promixepol, la seleglilina, entre otros. También tenemos algunos que van a ser, o sea, vamos a tener la farmacocinética de estos antiparkinsonanos, que por ejemplo por vía oral va a ser su absorción. Eh, la concentración plasmática máxima es al cabo de 1 o 3 horas. El rango de absorción del medicamento disminuye con los alimentos. En cuanto a su distribución, la biodisponibilidad absoluta es mayor del 90% y la metabolización va a ser en el hepático y en plasma por descarboxilación.
En cuanto a su excreción, la principal vía de eliminación es la renal, en un 98% y en un 2% en las heces. Va a tener una vida media de 8 horas en un adulto joven, mientras que en un adulto mayor su vida media va a alcanzar las 12 horas. En cuanto a los receptores que va a estar estimulando, vamos a tener los receptores dopaminérgicos relacionados y se los va a dividir en dos grupos, los receptores semejantes al receptor de uno, incluyendo el receptor de uno y de 5, que estimulan la adenilciclasa y se ligan a la proteína GS. Y tenemos receptores semejantes al de 2, incluyendo receptores de uno y de 3, y también de 4, los cuales van a inhibir la adenyl-ciclasa y se ligan a las proteínas GI y GO. D2 también es un autorreceptor y por tanto es parte del mecanismo de autorregulación. En cuanto a su farmacodinamia, por ejemplo, el pramipexole es un agonista de la dopamina y se une a esta con alta afinidad y especificidad con la familia de receptores de 2 y sobre todo también con los receptores de 3 relacionados con la liberación de dopamina, expresión de acciones motoras y trastornos depresivos. También va a controlar las deficiencias motoras de la enfermedad de Parkinson mediante la estimulación de los receptores de la dopamina en el cuerpo estriado. En cuanto a su farmacología clínica, hablando un poco de la fisiopatología, el Parkinson se va a producir por una degeneración de las neuronas de los núcleos basales, sobre todo el cuerpo estriado y sustancia negra. El sistema dopaminérgico va a estar básicamente dañado y aparecen inclusiones intracelulares llamados los cuerpos de Lewy y existe un desbalance entre neurotransmisores colinérgicos y dopaminérgicos, con predominio sobre todo de los colinérgicos. Entre los síntomas que tenemos de esta patología vamos a tener los cambios en el comportamiento, temblores involuntarios, también tenemos movimientos lentos, la rigidez muscular, la pérdida del control motor, problemas del habla, pérdida del equilibrio y cambios postulares. En cuanto a su farmacología, como dije, la levodopa va a ser como que el fármaco de primera elección para este tratamiento. Y tenemos un tratamiento 1, que va a ser la levodopa más carbidopa, que se administra de 2 a 8 comprimidos diarios oral cada 12 horas. Esta levodopa es un fármaco que se compone por dos principios activos. El primero es la levodopa o L-dopa, que es un precursor directo de la dopamina. Entre las contraindicaciones que tenemos de la levodopa podemos mencionar las arritmias cardíacas, que puede ocasionar también bloqueo auriculoventricular, puede dar una hipotensión ortostática y también un glaucoma de ángulo cerrado, y entre otras. Entre sus efectos adversos tenemos lo que son las náuseas, vómitos, diarreas, estreñimientos, hemorragias gastrointestinales, hipotensión ortostática, cefaleas, retención urinaria, visión borrosa, unos pequeños tics en la musculatura, pero estos van a ceder con lo que son la vitamina D6, pero a la vez esta disminuye con la actividad de la levodopa, perdón. La levodopa se va a tener un metabolismo de tipo gastrointestinal, lo cual va a disminuir las concentraciones que llegan al sistema nervioso central. Aumenta los efectos adversos en la periferia. Por ejemplo, cuando la dopamina llega al área postrema, causa náuseas. Y aquí es donde la carbidopa debe ser administrada, justo por este motivo, ya que es un inhibidor de la M-aminoácido aromático descarboxilasa que evita de manera eficaz la conversión de levodopa a dopamina en la periferia y de esta manera aumenta las concentraciones que llegan al sistema nervioso central. Normalmente la levodopa solo llegaría a concentraciones de menos de 1% al sistema nervioso central, pero cuando se administra con la carbidopa, las concentraciones van del 3 al 10%. En cuanto a nuestro segundo tratamiento, también tenemos que la levodopa va a poder ser administrada con la benseracida, que se administra una dosis oral inicial en una cápsula de 125 miligramos y después se va aumentando de forma gradual de 125 miligramos del mediodía y 125 miligramos en la noche. En cuanto a su tratamiento, el objetivo de este va a ser restaurar la actividad normal del cuerpo estriado en el sistema nervioso central, básicamente como reduciendo la actividad colinérgica e incrementando la función dopaminérgica.
La levodopa va a ser un precursor de la dopamina que se absorbe en el tracto gastrointestinal y atraviesa la barrera hematoencefálica que, como ya lo mencionamos con anterioridad, se va a metabolizar a nivel periférico por la enzima descarboxilasa y la COMT. Y tenemos metabolitos obtenidos activos que causan efectos secundarios a nivel sistemático. En cuanto a su mecanismo de acción, en el tratamiento, en el contexto del tratamiento de levodopa, carbidopa, empieza una vez que la levodopa está en la circulación, va a llegar a cruzar la barrera hematoencefálica, pero en este punto la carbidopa ya no va a poder atravesarla. Una vez que la levodopa cruza, va a transformarse en dopamina por medio de la enzima que ya mencionamos, que es la L-amino aromático descarboxilasa. La dopamina va a sufrir descomposición por una enzima llamada monooxidasa y también llega a los receptores de células nerviosas y a los ganglios basales. Unida a las proteínas, la levodopa va a tener una concentración de 10 al 30% y la carbidopa de 36%. Aunque el fármaco más comúnmente utilizado en el tratamiento de fármacos es la levodopa, que se convierte en dopamina en el cerebro y ayuda a compensar la deficiencia de dopamina en el organismo, la levodopa se combina a menudo con un inhibidor de la enzima dopa descarboxilasa para aumentar su efectividad y reducir los efectos secundarios. Y a veces pueden ser necesarios otros medicamentos para tratar diferentes aspectos de la enfermedad de Parkinson, como otros efectos adversos secundarios. Es en este contexto que, por ejemplo, tenemos que usar el triexifenidilo, ya que pertenece a los anticolinérgicos, y como dije, para poder paliar sus efectos secundarios de la levodopa. Este mecanismo de acción es bloquear los receptores muscarínicos y colinérgicos del cuerpo estriado, lo cual va a reducir la hiperactividad colinérgica, a la vez que restaura los dopaminérgicos. Vamos a tener que, con esto vamos a combatir síntomas como el temblor, la rigidez, la cialorrea, además de mejorar el estado de ánimo. Vamos a iniciar con el estudio de los fármacos anticonvulsionantes. Pues bien, primero debemos saber qué es un fármaco anticonvulsionante. Para eso vamos a ver el concepto del mismo. Pues se denomina fármaco anticonvulsionante o antiepiléptico a aquellos que tienen la propiedad de suprimir las crisis epilépticas en sus diversas formas. Todavía no se ha establecido que ninguno de estos compuestos tenga un valor profiláctico, es decir, para que prevenga la enfermedad, la epilepsia. Ahora, el término en sí, epilepsia, designa un grupo de trastornos del sistema nervioso central que tienen en común la ocurrencia repetida de súbitos transitorios episodios que se denominarán crisis y de alteraciones motoras a las cuales denominamos convulsiones. Estas pueden ser también alteraciones sensitivas, autónomas y psíquicas. Ahora, las crisis están correlacionadas bastante con las descargas excesivas y anormales en el cerebro que pueden registrarse en el electroencefalograma. El término convulsiones se refiere a un trastorno transitorio de la conducta. Este está causado por la activación desordenada, síncrona y rítmica de las poblaciones enteras de neuronas cerebrales. Estas se manifiestan por contracciones tónicas, clónicas, sostenidas o no sostenidas. Afectan a un determinado grupo muscular o a todos los músculos. Y únicamente se las reconocen dos tipos, las no epilépticas y las epilépticas. Para eso tenemos este cuadro resumen. Aquí tenemos la definición. Las no epilépticas también son conocidas como convulsiones psicógenas o pseudocrisis. No son causadas por activación eléctrica normal en el cerebro. En cambio, estas son el resultado de factores psicológicos, emocionales, puede ser el estrés, traumas pasados o trastornos de la salud mental. En cambio, las epilépticas, estas sí son causadas por activación eléctrica anormal en el cerebro. Esto puede ser el resultado de diferentes condiciones, como la epilepsia, también lesiones cerebrales, trastornos genéticos o problemas estructurales en el cerebro. Clasificación de las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas se pueden clasificar en dos grupos, las crisis epilépticas focales y las generalizadas. Tenemos tipos de crisis. La crisis epiléptica focal o elemental, aquí haber cambios de postura, vista, audición, memoria o sensación. Aquí no hay pérdida del conocimiento. La crisis epiléptica focal o compleja, aquí hay la pérdida del conocimiento, también movimientos convulsivos rítmicos. Ahora, en las crisis epilépticas generalizadas, pues tenemos la crisis de ausencia. Aquí la pérdida del conocimiento, pero por unos segundos, con la atención de la actividad y la mirada fija. Las crisis mioclónicas, pues aquí hay sacudidas de uno o varios grupos de músculos. Las crisis tónicas, aquí hay
hipertonía o rigidez del tono del cuerpo. La crisis atónica, que hay hipotonía muscular generalizada y caída al suelo. La crisis tónico-clónica, que hay pérdida del conocimiento seguida de rigidez, caída al suelo y sacudidas rítmicas de manos y piernas. Y en los espasmos, pues tenemos flexión, extensión brusca del tronco y de las extremidades durante un segundo repetidamente. A ver, entonces, ¿qué más podemos decir sobre estas crisis? Pues las crisis focales también se pueden denominar crisis parciales, y en sí estas son convulsiones que se originan en una parte específica del cerebro. Esa es la característica principal. Sabemos dónde se origina la crisis. Esto puede deberse a diversas causas como lesiones cerebrales, tumores, malformaciones congénitas. Estas convulsiones pueden extenderse y afectar otras áreas cercanas del cerebro, pero su origen está localizado. En cambio, en las crisis generalizadas, las convulsiones surgen en ambos hemisferios cerebrales desde el principio. En este tipo de epilepsia no hay una región específica donde se originan las convulsiones y pueden ser causadas por factores genéticos, desequilibrios químicos en el cerebro o alteraciones estructurales. También otra posible clasificación puede ser una crisis epiléptica idiopática o primaria, en donde la etiología no está bien definida, o secundaria. Esta puede ser también sintomática, en donde sabemos la causa de la epilepsia. Naturaleza y mecanismo de la crisis. Pues bien, en el desencadenamiento de la crisis epiléptica se consignan los siguientes fenómenos: la activación y la propagación. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Pues la activación y propagación de las descargas provenientes del foco primario, lo cual denominamos foco epileptógeno, lo cual puede ser provocado por alteraciones bioquímicas locales, defectos congénitos, traumatismos, afecciones vasculares, isquemias, etc. Y la propagación, ¿qué quiere decir? Que las descargas desde el foco primario hacia las zonas cerebrales sanas, ¿ya? Esto provoca una amplificación del circuito y contribuye a la producción de las crisis epilépticas. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Pues es importante porque primero necesitamos entender la fisiopatología de la epilepsia para luego comprender de mejor manera el tratamiento farmacológico. Así va a ser más sencillo entenderlo. Entonces, nosotros sabemos que el sistema nervioso está formado por las neuronas. Estas neuronas se comunican a través de los espacios sinápticos. ¿Ya? Entonces, los impulsos nerviosos que transmiten las neuronas son en realidad impulsos eléctricos llamados potencial de acción. Y estos se desplazan gracias al flujo de los iones, que entran y salen a través de los canales proteicos que posee la membrana. Bien, lo siguiente que sucede es que este impulso eléctrico llegará a la zona terminal del axón y se encontrará con la sinapsis. Entonces, la sinapsis es el espacio que separa una neurona de la otra, pues. Entonces, es decir, tendremos tres elementos: una neurona presináptica, que es la neurona emisora, el espacio sináptico, y la neurona postsináptica, que es la neurona receptora. Ahora, aquí es importante saber que el impulso eléctrico que llega, es decir, el flujo de iones, estará controlado por neurotransmisores del axón terminal de la neurona presináptica, que liberará el espacio sináptico y actuarán en los receptores de la neurona postsináptica. Entonces, estos serán los encargados de excitar o de inhibir el potencial de acción en la siguiente neurona postsináptica. Aquí distinguimos dos tipos de neurotransmisores. Unos pueden ser excitatorios, otros pueden ser inhibitorios, según facilitan o según impidan la transmisión del potencial de acción de una neurona a otra. Entonces, ¿qué ocurre en la epilepsia? Pues hay un llamado cambio de despolarización paroxístico. ¿Qué es esto? Pues un grupo de neuronas que se sincronizan entre ellas y envían un gran número de impulsos eléctricos de forma repetida, que llamamos paroxística. ¿Y esto por qué se produce? Pues hay dos posibles mecanismos, los cuales pueden combinarse inclusive entre ellos. Uno de ellos es el exceso de excitación y otro es el déficit de inhibición. Bueno, entonces, ¿qué se diferencian los impulsos eléctricos excitatorios de los inhibitorios? O mejor dicho, ¿cómo funciona la neurona excitatoria y la neurona inhibitoria? Pues eso veremos a continuación. Bien, ahora les voy a explicar sobre las neuronas excitatorias y las neuronas inhibitorias. ¿Cómo funciona este mecanismo? Pues bien, la neurona excitatoria, en potencial de acción, irá progresando porque va abriendo los canales de sodio. Y entonces este ion va entrando a la neurona, se va despolarizando. Por otra parte, el potasio irá saliendo de forma que se irá repolarizando desde atrás. Pues bien, el potencial de acción llegará a la parte terminal del axón, donde abrirá los canales de calcio, ¿ya? Y esta apertura de los canales de calcio propiciará la entrada de este ion a la neurona a nivel presináptico. Y esto será muy importante para la liberación de un neurotransmisor específico excitatorio, que es el glutamato. Entonces vamos a hablar sobre el glutamato. Entonces, el calcio intracelular en este momento
lo que va a hacer es movilizar las vesículas sinápticas en las que se encuentra el glutamato para que luego la vesícula se fusione con la membrana presináptica y libere el glutamato al espacio sináptico, es decir, a la hendidura sináptica, de forma que irá llegando a la membrana postsináptica y se unirá a los receptores específicos, formando un complejo del glutamato. ¿Y a qué receptores va a llegar? A los receptores específicos, el NMDA. ¿Ok? Entonces, esto hará que a nivel de la neurona postsináptica se abran los canales de sodio y también los de calcio. Entonces se provoca una despolarización. Y cuando llegue a un umbral, causará un potencial de acción y ya tenemos otra vez el impulso nervioso que seguirá hacia adelante y así seguirá el ciclo y el ciclo. ¿Ok? Por otra parte, tenemos en cambio el impulso inhibitorio, que podemos encontrar en las neuronas inhibitorias, las cuales es básicamente el mismo proceso, lo único que cambia es el neurotransmisor y el receptor. ¿Qué neurotransmisor está encargado de este? Pues es el GABA. Pues lo que pasa aquí, de la misma manera, se forman unas vesículas que se fusionan con las membranas presinápticas. Allí se va a liberar el GABA al espacio o a la hendidura sináptica y llegará a los canales específicos. Contactarán con unos receptores que son los específicos para el GABA, se denominan GABA alfa. Y esto lo que hará es que se abran los canales de cloro, por lo cual el cloruro va a entrar a la neurona, como sabemos es un ion con carga negativa, y esto va a hacer que se inhiba la función, pero esto no contrarresta el efecto explicado por el GABA, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pues bien, recapitulemos todo lo que hemos comentado hasta ahora. El principal neurotransmisor excitatorio en el cerebro es el glutamato, que se une al receptor postsináptico más importante, el NMDA. Provoca apertura de los canales de calcio y sodio a nivel de la neurona postsináptica y propiciando la continuación del impulso nervioso, es decir, el potencial de acción. En algunos pacientes con epilepsia, parece que la actividad de estos receptores fuera más rápida y durara más tiempo. Entonces aquí la relación con epilepsia. ¿Ok? Por otra parte, el principal neurotransmisor inhibidor en el cerebro es el GABA. Este es un receptor postsináptico, GABA alfa, que inhibe la señal eléctrica, abriendo los canales que dejan entrar el cloruro y así inhibiendo la señal eléctrica. ¿Qué ocurre en los pacientes con epilépticos? Pues bien, algunos pacientes con epilepsia tienen afecciones genéticas que hacen que tengan un receptor del GABA que es anómalo y entonces no son capaces de inhibir la señal. Otros, en cambio, pueden tener una afección a los canales iónicos por lesiones cerebrales o tumores, infecciones, etcétera, etcétera. Pues bien, independientemente de sea cual sea el mecanismo de acción, ya sea por disminución de la inhibición de la señal eléctrica del impulso nervioso o por aumento de la activación del impulso nervioso de la actividad eléctrica, si hay un grupo de neuronas que empiezan con descargas eléctricas repetidas y de forma simultánea, pues se va a dar una despolarización paroxística, la que habíamos hablado anteriormente. Y pues esto causará unos signos externos que pueden ser muy evidentes o síntomas subjetivos más difíciles de ver. Pero en sí, todos continuarán con manifestaciones de la epilepsia. No importa cuál sea el mecanismo de acción, siempre y cuando cualquiera de estas neuronas esté alterada. Entonces, todo va a depender del tipo de neurona que se vea afectada. Clasificación de los fármacos anticonvulsionantes. Existen varios grupos de fármacos que poseen actividad anticonvulsiva y que pueden ser usados para el tratamiento de la epilepsia. Tenemos un cuadro que lo resuma. Tenemos el grupo farmacológico y su principal representante. De parte de las hidantoínas tenemos la fenitoína. De los barbitúricos tenemos el fenobarbital. De las deoxybarbitúricos, la primidona. De los iminoestilbenos, la carbamazepina. De las succinimidas, el etosuximidina. Del ácido valproico, asimismo el ácido valproico. Y de las benzodiazepinas tenemos el diazepam. Vamos a utilizar para motivos de explicación el grupo de las hidantoínas a la fenitoína para explicar el mecanismo de acción de estos fármacos anticonvulsionantes. Pues bien, ¿qué es la fenitoína? Pues es un tipo de anticonvulsivo, eso ya lo sabemos. Es un medicamento que se usa para tratar o prevenir las convulsiones que puede causar la epilepsia, la cirugía cerebral o el tratamiento para el cáncer de cerebro. También se lo denomina como Dilantin. Pues en cuanto a su farmacocinética, de manera breve, pues las propiedades farmacocinéticas de la fenitoína están influenciadas por su limitada solubilidad acuosa y por su eliminación dosis dependiente. Ya vamos a ver qué significa esto. Bueno, primero, absorción y excreción.
Pues puede administrarse por vía oral o parenteral, no hay problema. La absorción a nivel de tracto gastrointestinal es lenta, pero suele alcanzar un 90%. Tiene un pico máximo de concentración entre las 3 y 12 horas, circula unido a las albúminas y a las alfa-globurinas plasmáticas y nunca se debe utilizar por vía intramuscular. Ahora, en cuanto a su metabolismo y excreción, pues menos del 5% se excreta de manera inalterada en la orina. El 95 al 99% restante se metaboliza a nivel hepático por hidroxilación y conjugación. Su metabolito principal es inactivo y se denomina parafahidroxifenílico. Y el tiempo de vida media es dependiente de la dosis. Es decir, a más dosis, más aumenta el tiempo de vida media, ya que se van a saturar el sistema de hidroxilación hepática. Más dosis, más saturación, por lo cual aumenta el tiempo de vida media de este fármaco. Eso hay que tomarlo en cuenta para la dosificación. Efectos farmacológicos. A ver, ¿cuáles son los efectos farmacológicos de la fenitoína? Pues tiene un efecto estabilizante en las neuronas y en las células cardíacas también. Tiene una acción antiepiléptica sin producir depresión general del sistema nervioso central. Su uso clínico, pues, limita el desarrollo de la actividad convulsiva máxima y reduce la diseminación del proceso convulsivo desde el foco activo. Induce una completa remisión de las crisis tónico-clónicas generalizadas y ciertas crisis parciales, pero no elimina por completo el aura ni otros pródromos. También es útil en casos de neuralgia del trigémino, ya que modifica la transmisión sináptica a nivel del núcleo espinal del trigémino y pues también tiene una acción antiarrítmica. Ahora voy a explicar el mecanismo de acción. Pues la fenitoína actúa pues principalmente estabilizando la membrana neuronal, con lo que impide la propagación de la descarga epiléptica desde el foco epileptógeno, sin modificar la actividad de las neuronas del foco epileptógeno. Esta acción estabilizadora de la membrana se va a lograr por dos mecanismos, es decir, que tiene doble acción del fármaco. ¿Y cuáles son estos mecanismos de acción? Pues bien, bloquea los canales del sodio voltaje dependientes, ¿ya? Esto limita la activación repetitiva y sostenida de las neuronas, ¿ya? Y también bloquea los canales del calcio. De esa manera se inhibe los procesos de liberación de neurotransmisores. También tiene la fenitoína, potenciaría la inhibición del GABAérgico, pero este efecto sería poco importante. Lo que es principal aquí, esta acción de bloquear tanto los canales de calcio como los canales de sodio. Bien, y de esa manera se logra estabilizar a la membrana neuronal. La farmacología clínica, a ver, ¿cuál es la utilidad terapéutica de la fenitoína? Pues ya mencioné la epilepsia. La fenitoína es un antipirético de primera acción, útil en todos los tipos de epilepsia, excepto en las crisis de ausencia. Como este fármaco tiende a acumularse ya por el sistema de hidroxilación a nivel hepático que se satura, pues es necesario determinar el rango terapéutico, que oscila entre los 10 y 20 nanogramos sobre mililitro. En cuanto a las concentraciones terapéuticas, el control de las convulsiones se va a lograr con una concentración aproximada de 10 microgramos sobre mililitros, mientras que los efectos tóxicos como el nixtamul se desarrolla al doble de concentración, es decir, a 20 miligramos sobre mililitros, microgramos sobre mililitros, y la ataxia a los 30 microgramos sobre mililitros, y la letargia a los 40 microgramos sobre mililitros. Es decir, hay que tener una buena dosificación del fármaco, tener en cuenta que este se puede llegar a saturar, puede llegar a saturar, puede llegar a prolongar su vida, su tiempo de vida media. Ok, también es útil para arritmias cardíacas, ya lo habíamos mencionado, y también para la neuralgia del trigémino. Finalmente, las contraindicaciones y precauciones en quien está contraindicado, obviamente en aquellos que tienen hipersensibilidad a la difenidantoínas, también aquellos que tienen bradicardia, bloqueo sinoauricular y síndrome de Stock-Adams. Y hay que tener especial precaución en disfunción hepática o renal, hipotensión, insuficiencia de miocardio, depresión respiratoria en pacientes de edad avanzada o pacientes con diabetes. Y continuando con el tema de fármacos anticonvulsivantes, tenemos la primidona, el cual es un medicamento barbitúrico útil contra todos los tipos de crisis epiléptica, exceptuando las de ausencia. En ocasiones puede ser útil en las convulsiones mioclónicas en niños pequeños. Las convulsiones de la epilepsia mioclónica a menudo ocurren cuando las personas se despiertan por la mañana y se lo considera como un fármaco anticonvulsivante de segunda elección. Cuidado con la farmacocinética.
Empezando por la absorción, tenemos que va a estar dada a nivel gastrointestinal en forma rápida y completa, obteniéndose niveles pico en 3 horas. En cuanto al transporte y distribución, tenemos que hablar de los metabolitos activos, empezando por el PEMA, el cual es el feniletilaminolamina. Este se une poco a las proteínas plasmáticas, mientras que el 50% del otro metabolito activo, el cual es el fenobarbital, va a estar circulando ligado a estas proteínas. Bien, en cuanto al proceso de biotransformación, un 60% de la dosis es transformada a nivel hepático en sus dos metabolitos activos ya mencionados. Tenemos al fenobarbital y al PEM. Y estos pueden acumularse durante la administración crónica, por lo cual es importante no abusar de este fármaco. Y finalmente, en cuanto a su eliminación, tenemos que el 40% se va a excretar en forma inalterada por la orina y el otro porcentaje, corresponde al 60%, va a estar constituido por sus metabolitos. En cuanto al metabolismo de acción, tenemos que el efecto anticonvulsivante es atribuido tanto a la primidona como a sus metabolitos activos, principalmente el fenobarbital. Y pues actúa principalmente estabilizando la membrana neuronal de dos formas. La primera puede ser bloqueando los canales de sodio y la segunda bloqueando los canales de calcio. En cuanto a si bloquea los canales voltaje dependientes de sodio, pues va a limitar la activación repetitiva y sostenida de las neuronas. Lo mismo pasaría al bloquear los efectos, los canales voltaje dependientes de calcio. Bien, pasando al siguiente fármaco, tenemos a la carbamazepina, el cual es un anticonvulsivante útil tanto para las crisis tónico-clónicas generalizadas como para las convulsiones parciales, siendo su principal función, utilidad en la epilepsia focal, psicomotora y como alternativa para el gran mal. En cuanto a las fases de la epilepsia, tenemos a la tónica y la clónica, entendiéndose la fase tónica como la rigidez de los músculos del cuerpo. Y en cuanto a la fase crónica, pues ya tendríamos a los periodos en los cuales va a haber tembladera y sacudones de estos músculos, como se puede evidenciar en imagen. Bien, tenemos que, como bien se mencionó, su principal utilidad de la carbamazepina pues va a ser en epilepsia focal. Y esta va a poseer un grupo carbamil que le va a otorgar la actividad farmacológica. En cuanto a la farmacocinética de este fármaco, empezando por la absorción, tenemos que es poco hidrosoluble y por vía oral se absorbe en forma lenta y errática por el tubo digestivo, obteniéndose niveles pico en 4 a 8 horas. Cuanto al transporte y distribución, tenemos que del 75 al 80% va a circular unido a las proteínas plasmáticas y se distribuye rápido en todos los tejidos. Además, sí puede atravesar la barrera hematoencefálica y en el líquido cefalorraquídeo alcanza niveles equivalentes al 75% de los valores plasmáticos. En cuanto a la biotransformación, va a ser a nivel hepático y pues va a ser convertido en un metabolito activo que va a ser el 10-11 epóxido. El tiempo de vida media pues varía con el tiempo de administración, pues esta carbamazepina es un inductor potente de la citocromo oxidasa hepática, lo cual quiere decir que va a inducir básicamente a su propio metabolismo. Y en cuanto a la eliminación, tenemos que menos del 3% del fármaco es eliminado en orina, como el compuesto original o epóxido, y va a ser inactivado por conjugación o hidroxilación. Bien, pasando a la farmacodinámica y mecanismo de acción, tenemos que esta tiene una acción estabilizadora de la membrana, bloqueando la conductancia al sodio, calcio y potasio e inhibe la descarga eléctrica repetitiva de alta frecuencia al bloquear estos canales.
Eh, Además, hay que mencionar que no actúa a nivel GABAérgico, simplemente alteraría la conductancia al sodio y a los demás iones mencionados. Bien, tenemos recientes fármacos, cuáles son las benzodiazepinas. Y pues estas se usan especialmente como ansiolíticos y sedantes, pero muchas de ellas también poseen propiedades anticonvulsivantes, entre las cuales los principales que tenemos son la diazepam, clonazepam y clorazepato. No podemos igual visualizarlos. Bien, analizando cada una de estas, tenemos que la diazepam es útil en situaciones de emergencia, pero su acción relativamente breve constituye una desventaja. En cuanto al clorazepato, este va a ser eficaz para tratar las convulsiones parciales. El clonazepam, en cambio, va a ser eficaz en todas las formas de epilepsia y particularmente va a ser útil para tratar las crisis de ausencia, lo mismo que las convulsiones mioclónicas en niños. Sin embargo, suele desarrollarse tolerancia a sus efectos anticonvulsivantes después de 1 a 6 meses de uso. Y es importante también mencionar que puede provocar, sobre todo en las personas, eh, sensaciones de mareo y pérdida del conocimiento parcial, por lo cual hay que utilizarles con mucho cuidado para prevenir estos casos. En cuanto a la farmacocinética, empezando por la absorción, tenemos que las benzodiazepinas se administran por vía oral o parenteral. Y la absorción por vía oral es buena, obteniéndose niveles pico en 1 a 4 horas. En cuanto al transporte y distribución, eh, estas van a estar circulando unidas en alta proporción a proteínas plasmáticas y se distribuye bien en todos los tejidos. En cuanto a la biotransformación, el mayor metabolito eh, del diazepam va a ser el desmetildiazepam, que es algo menos activo que el fármaco original y pues puede comportarse como un agonista parcial. En conjunto, eh, estos son lentamente hidroxilizados a otros metabolitos activos, tales puede ser como el diazepam. El tiempo de vida media del diazepam es de 1 a 2 días, mientras que del metabolito activo desmetildiazepam es de 60 horas. Eh, en cuanto a la eliminación, tenemos que estos metabolitos ya inactivados, pues son eliminados en la orina. Bien, en cuanto al mecanismo de acción, tenemos que las benzodiazepinas ejercen su acción anticonvulsivante principalmente por estimulación del receptor GABAérgico, aumentando la conductancia al cloro. También tenemos otros mecanismos implicados, como el aumento de la conductancia al sodio, potasio y calcio, y la acumulación de adenosina. Bien, pasando a otro fármaco, tenemos al valproato de sodio, el cual es un medicamento anticonvulsivo efectivo contra una amplia gama de crisis con pocas reacciones adversas sobre el sistema nervioso central. Entonces, viendo esto como una ventaja para este fármaco. En cuanto a farmacocinética, tenemos que, empezando por la absorción, este se absorbe en forma rápida y completa en el tracto gastrointestinal, obteniéndose niveles pico en 1 a 4 horas. Y la absorción se retarda si se ingiere alimentos, es decir, que la ingestión de alimentos es un factor influyente en la absorción de este fármaco. En cuanto a transporte y distribución, tenemos que este va a circular unido en un 90% a proteínas plasmáticas. Eh, pero esta fracción puede disminuir conforme aumenta la dosis. Se distribuye bien por todos los tejidos y sí puede atravesar la barrera hematoencefálica. Además, su tiempo de vida media es de 9 a 18 horas. En cuanto a la biotransformación, tenemos que este se metaboliza a nivel hepático por conjugación con ácido glucurónico y por beta u omega
oxidación. Y en cuanto a la eliminación, se va a excretar por vía renal. Bien, tenemos que el valproato de sodio es un único o es el único anticonvulsivante de primera línea que no es un inductor enzimático, diferenciándolo y consiguiendo como una ventaja en contraste con los otros fármacos ya mencionados. Bien, en cuanto a su mecanismo de acción, tenemos que su efecto anticonvulsivante se debe a básicamente tres procesos o tres pasos, el cual el primero tenemos que puede o va a bloquear los canales de sodio. Y básicamente, si bloquea los canales de sodio, pues no va a permitir que se genere un potencial de acción. Es decir, el ácido valproico sabe que necesita el sodio que entre a la neurona para poder dar paso a este potencial de acción. Entonces, este bloquea estos canales dependientes de sodio y de esta manera el potencial de acción eléctrico que va eh, del cerebro al cuerpo, pues puede ser detenido. Sin embargo, si el potencial de acción continuara, la neurona permitirá la entrada de calcio, con lo cual el glutamato, que es uno de los principales estimulantes eléctricos, mediante el permiso del sodio y del calcio, se fusionará en vesículas con la membrana de la neurona presináptica, liberándolo al espacio postsináptico, llegando a los receptores llamados NMDA y AMPA, eh, lo cual una vez que llega a la neurona postsináptica y active estos receptores, pues va a permitir que el potencial eléctrico siga su camino. Sin embargo, el segundo paso sería bloquear estos receptores, eh, tanto al NMDA como al AMPA. Y pues básicamente si bloquea estos receptores, pues no recogerán o no podrán recoger al neurotransmisor glutamato y por lo tanto no habrá activación de la misma y el potencial eléctrico que venía desde la neurona presináptica terminará su viaje finalmente en este punto. También tenemos que un tercer paso sería la potenciación de la acción GABAérgica, básicamente por interferencia del metabolismo del GABA, de otro neurotransmisor, el cual inhibe las enzimas que metabolizan al GABA, como la GABA transaminasa, GAN1, y también el semialdehído deshidrogenasa. Y pues estimula la enzima glutamato descarboxilasa que interviene en su síntesis. Por lo tanto, produce un incremento de los niveles de GABA, potenciando su actividad inhibitoria. Y pues esto constituiría su actividad anticonvulsiva. Bien, pasando ya al último fármaco, tenemos a la etosuximida, el cual se usa para controlar las crisis de ausencia o pequeño mal. En este punto tenemos primero su farmacocinética, el cual la absorción va a ser completa por vía oral, obteniendo niveles pico en 3 horas. En cuanto al transporte y distribución, no se une significativamente a proteínas plasmáticas y su tiempo de vida media es de 40 a 50 horas en adultos y de 30 horas en niños. Es importante mencionar que está presente en la saliva, en las lágrimas, en la leche materna, en el líquido cefalorraquídeo, en concentraciones aproximadamente iguales a las del plasma. En cuanto a la biotransformación, tenemos que el 75% se metaboliza intensamente en el hígado por el citocromo P450. En cuanto a la eliminación, la semivida de eliminación del fármaco es de 40 a 60 horas en adultos y 30 horas en niños. Y solamente del 12 al 20% del fármaco se excreta de forma inalterada en orina, mientras que hasta el 50% puede ser eliminado como metabolito hidroxilado o en conjugación con el ácido glucurónico.
Pues esto se elimina en fracciones muy pequeñas de fármacos a través de la bilis y las heces. En cuanto al mecanismo de acción, tenemos que los efectos de la etosuximida van a ser enfocados en la reducción de las corrientes del calcio de bajo umbral, corrientes T, en las neuronas talámicas. Así pues, inhibe las convulsiones causadas por el enotetraxol y también eleva el umbral para las convulsiones causadas por electroshock. Y pues básicamente teníamos como punto final la selección del medicamento de elección de los fármacos mencionados, teniendo como principal uso al ácido valproico. Esto debido a que tiene, en cuanto a los diferentes parámetros que se analizan en este aspecto de la selección del medicamento, pues va a tener una mayor eficacia, una seguridad de 2 cruces, una conveniencia igual de 3 cruces, y pues en niveles de 1, 2 y 3, siendo el principal fármaco de primera elección. Siguiendo por la carbamazepina, el cual igual tiene una alta eficacia de 3 cruces, una seguridad igual de 2 cruces y conveniencia de 3 cruces, por lo cual igual casi que tendría una elección similar al ácido valproico. Y tendríamos como un fármaco de tercera elección a la fenitoína sódica, que pues tiene un poco de menor eficacia en comparación con los otros fármacos mencionados, y una misma seguridad de 2 cruces y una conveniencia de 2 cruces. Y pues básicamente estos son los criterios para la elección del medicamento en el tratamiento de las convulsiones epilepsias. Bien, como punto final tenemos la conclusión en cuanto a los fármacos antiparkinsonianos y fármacos anticonvulsivantes, mencionando que en cuanto a los fármacos antiparkinsonianos se utilizan para tratar sobre todo síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, como temblor, rigidez muscular, ineptitud de movimientos, por lo cual es importante conocer sobre todo el mecanismo de acción de estos y pues su utilidad para seleccionar el mejor fármaco que veamos conveniente de acuerdo a la presentación clínica en un futuro que se nos pueda presentar. De la misma forma, tenemos a los fármacos anticonvulsivantes que se utilizan para tratar diferentes tipos de convulsiones y otros trastornos neurológicos como epilepsia, trastorno bipolar, neuralgia del trigémino y los otros tipos de epilepsia mencionados. Con lo cual, igual, de la misma forma, es importante conocer su mecanismo de acción, su utilidad terapéutica y pues los criterios para elegir al mejor fármaco que veamos conveniente. Pues finalmente tenemos a la bibliografía y la infografía que nos ha sido de utilidad para la exposición de estos temas. Muchas gracias.